Cuarto Poder Noticias. 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya estamos listos para presentar la información importante a través, por supuesto, de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Recuerde, las noticias son a las 7 y son por Cuarto Poder. No le puede usted cambiar porque nosotros le podemos llevar la información precisamente hasta la comodidad de su hogar, hasta lo que es, por supuesto, la palma de su mano. Estamos ya presentes en toda la región norte del estado de Coahuila, en el sur de Texas, y le vamos a dar a conocer mucha información que el día de hoy pues se está generando en Piedras Negras. Oiga, déjeme, le doy la bienvenida a mi compañera Lisbeth Hernández Ruiz, que ya se encuentra con nosotros como todas las tardes. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, buenas tardes a nuestros compañeros, al ingeniero Juan Carlos Morales. Los saludo con mucho gusto, está en controles, Cuarto Poder Radio se encuentra Patricio Rodríguez y Juan Saucedo en producción. Todos le damos la bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros. Efectivamente, le vamos a platicar de muchas cosas. Oiga, ya empezaron los incendios de trailers allá en el bloqueo, allá en Reynosa. Le voy a tener también los detalles de la información. Esta situación que ya
ha generado una problemática importante, una pérdida económica de más de 8 millones de dólares. Ya está generando en tan solo 2 días, en 48 horas ha generado una situación caótica por la que ya las autoridades de México han reprochado ya al gobierno de Texas estas restricciones que hace en estas revisiones exhaustivas que tiene el DPS. Y también la gente de Eagle Pass ya se reunió el día de hoy. Hoy hubo una reunión importante entre las autoridades, los representantes de la industria y los comerciantes allá en la vecina ciudad de Eagle Pass, porque la situación es verdaderamente pues muy, pero muy, ahora sí que es un problema muy grave, según la información que dan las propias autoridades. Rechazó ya también Bin Laden, el presidente de los Estados Unidos, John Biden, rechazó también esta actitud del gobernador tejano. También le doy a conocer que el gobernador tejano le cumplió a Biden y le envió el primer autobús repleto de migrantes hasta la ciudad de Washington, allá en el Capitolio. Hasta allá les envió este camión, y dijo el gobernador que les va a seguir enviando migrantes si no hace nada para frenar el éxodo de migrantes aquí en la frontera entre Texas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Baja California también, según la información que nos dan a conocer. Hay mucho que darle a conocer. Oiga, 2 personas que lamentablemente perdieron la vida en este famoso sueño americano. Ya van cerca de 46 personas que mueren en las aguas del río Bravo al intentar cruzar hacia los Estados Unidos. Y como si fuera una respuesta a las situaciones que ha manejado el gobierno tejano, pues el día de hoy, en plena luz del día, empezaron a cruzar una cantidad enorme de migrantes por lo que es el río Bravo hacia la Unión Americana, hacia Eagle Pass, pero esto ante la presencia de las autoridades, como que le dijeron al gobernador: tú me detienes los camiones, pues yo te mando los migrantes. Así y no los detengo. Pues así se Y así, tal parece que esto está pasando. Le voy a tener los detalles de la información porque estuve el día de hoy precisamente transmitiendo completamente en vivo esta situación, y vimos que los oficiales de policía, los gentes de lo que es enlace municipal, la gente del gobierno del estado, la propia Sedena, pues se quedaron con las manos cruzadas, no hicieron absolutamente nada, porque pues tal parece que es una respuesta por esta situación que se está generando, o así la interpretaron algunas personas que estaban ahí. Dijo: no, ya es una respuesta de los gobiernos de México para también decirle al gobernador de Texas, pues, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Tú me detienes el comercio y yo te mando los migrantes para lo que es Eagle Pass, o al menos no los detengo. No, definitivamente. Que se vayan, ¿no? Por la frontera entre Eagle Pass y Piedras Negras. Es una situación verdaderamente, un problema muy grave que le vamos a tener a continuación. Un incendio en una casa habitación allá en Villa de Fuente, otra vez en Villa de Fuente. También un incendio también durante la madrugada en Ciudad Acuña. Un patrullero que se quedó dormido. Bueno, dicen que perdió el control del volante, iba en exceso de velocidad según la información, y se metió a una casa allá en la colonia Presidente, si no mal recuerdo, hoy por la mañana. Por fortuna, los propietarios de la casa estaban dormidos, pero en otro lugar. Qué bueno. Porque se metió hasta la cocina. Qué bueno. Con toy unidad, los elementos de seguridad pública municipal salieron lesionados, fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Era un hombre y una mujer, tengo entendido. También le voy a dar a conocer, fuera de peligro ya, la oficial de tránsito que resultó lesionada el día de ayer, aquí en la ciudad de Piedras Negras, está fuera de peligro. Oiga, solamente 5,000 personas han registrado su vehículo en este beneficio que ofreció el gobierno federal a todos los autos chocolate. Le voy a tener también los detalles de la información. También, si usted no quiere evitar la tramitología, pues le voy a decir con quién ir para que usted le hagan de lo que es el trámite de regularizar su vehículo en tan solo 1 hora. Le voy a tener todos los detalles. A continuación,
de esto y más, por supuesto, a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. No le cambie. Bueno, pues ahí está la información. Nosotros continuamos con más detalles de lo que está pasando. Ya se conectan con nosotros. Saludos a Miguel Torres, que ya está con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Nos está viendo desde algún punto de la ciudad de Piedras Negras. Así es. Siendo las 7:12 es la hora correcta, 7:12, la temperatura en los 34 grados centígrados. Bueno, esto es lo que se registra, aunque se siente mucho más calor. Está muy caliente. Está muy caliente, así que la temperatura mínima para ya en la noche se espera en los 16 grados centígrados. Hoy no hay probabilidades de lluvia, posiblemente mañana hay un 10, un 15, así que pues vamos a estar atentos al pronóstico del tiempo. Temperaturas muy similares, así que también ya se puede comunicar con nosotros. Le digo rápidamente el centro de mensajes 878-145-9734 para que lo tenga ahí apuntado, lo tengan sus favoritos. Usted quiere mandar algún comentario, si quiere opinar de algún tema, tiene algún servicio social, con mucho gusto le estaremos dando lectura. Vamos a entrar de lleno con la información, Pedro, ¿qué te parece? Y pues sí, efectivamente, bien lo estabas comentando tú en estos avances sobre la patrulla de Policía Municipal Preventiva, pues ahí se ensartó, se metió, como lo dices, hasta la cocina de esta casa habitación, allá en la colonia Francisco Villa, y resulta que la madrugada de este miércoles, esa patrulla de la Policía Preventiva Municipal, con el número 2501, se estrelló con esta vivienda. Es sobre la calle Revolución, ahí con Bordo Sur, en la colonia Francisco Villa. De acuerdo con la información recabada, pues resulta que el oficial que manejaba se quedó dormido, perdiendo el control de la dirección, se salió del camino y se impactó contra el domicilio, ocasionando daños de consideración. Por fortuna, los dueños de la casa estaban dormidos y pues no resultaron pues lesionados. Por su parte, los dos elementos que viajaban en esta unidad pues sí resultaron heridos y fueron trasladados a la Clínica México para valoración. Los daños de la vivienda fueron en toda la sala y la cocina, además de la pared y parte del techo. Pues sí les va a salir caro, ¿eh? Pues sí les va a salir caro, pero seguramente están aseguradas las unidades. Según la información que dieron a conocer, están aseguradas las unidades y serán quienes respondan por los daños y por las lesiones de estos oficiales de seguridad pública, una dama y un oficial de policía. Oye, por si que no hay elementos. ¿Mande? Por si que no hay elementos. Pues sí, pero pues aún los atropellan, se quedan dormidos, tienen estos accidentes. ¿Se andaba doblando o cuál fue el motivo? El cansancio, me imagino que pues obviamente ya iba a salir de turno. O simplemente se le cargó el sueño, ¿no? No, cansados, quiero pensar que pues es el cansancio. Y se encuentren bien estos dos oficiales que el día de hoy, bueno, pues uno se quedó dormido y por uno pues la llevó el otro y quizás la otra persona siga dormida. Y gracias a Dios, pues que es Semana Santa, a lo mejor no hubo lonche y la señora no estaba en la cocina. Ay, qué bueno. Ya era temprano, que era como buena. A las 6:30 de la mañana. Sí. Yo digo, gracias a Dios. Posiblemente ellos eran del turno de la noche y ya para las 7 ya ves que hacen cambio de turno. Quizás ellos iban de salida, pero pues sí, cansados. Salida, pero ya cansados, lamentablemente se dio esto hoy en la ciudad de Piedras Negras. Y bueno, ya en otro orden de ideas, déjeme darle a conocer que el Bravo no perdona, cobra la vida de otro migrante en la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras. Este es el pan nuestro de cada día. Esta situación se dio el día de hoy por la mañana y vemos la imagen, por supuesto distorsionada para que usted, si es sensible a este tipo de imágenes, bueno, pues respetamos esta situación. Es
esta imagen de esta persona que se hablaba en primera instancia que era un menor de 14 años de edad y que ya estaba identificado. Hasta el momento la autoridad no lo ha confirmado, entonces nosotros no lo podemos confirmar. Se hablaba que era del país de Honduras. Sin embargo, repito, hasta el momento la autoridad no ha dicho que es una confirmación oficial. Nosotros no podemos confirmarle esta situación. Tendrá que algún familiar, si nos está viendo, escuchando, tendrá que comunicarse a la Fiscalía General del Estado para que ahí le puedan dar más detalles de esta situación que se generó el día de hoy. Y hace algunos minutos también le informo que se localizó otro cuerpo de otra persona sin vida en las aguas del río Bravo, ahí a la altura del puente, entre el puente 1 y el puente 2, ahí a la altura de este paseo del río. Ahí está ya elementos de lo que es Grupo Beta, el Grupo Beta, Protección Civil, también las autoridades correspondientes para tomar conocimiento de los hechos. El cuerpo está a un costado de esa lancha, ese aerobote que se ve en la imagen está tapado, por cierto, y fue rescatado por el grupo Beta. Lamentablemente esta persona también murió en el intento de cruzar a la Unión Americana. 2 en menos de 24 horas, y así se van a seguir incrementando las cifras de personas que pierden la vida en su intento por cruzar a la Unión Americana. Lamentablemente esta situación se va a dar, y se va a dar por muchos. O sea, ahorita vemos que cruzan grupos de 10, de 15, de 50. En la mañana cruzaron un grupo de como de 40 personas, tendieron una línea de lado a lado del río, con un mecate, y de ahí se fueron agarrando para poder evitar que la corriente los arrastrara. Lo que sí les digo es que la corriente está demasiado fuerte. O sea, bueno, sí hacen ellos planean, de qué manera pueden llegar al otro lado, obviamente, de la Unión Americana, y se valen de cualquier cosa. Hemos visto como ese lazo que dices tú, Pedro, también hemos visto que se van entre ellos, van agarrándose de la mano. Exacto. Y pues hay quienes obviamente pues no logran su sueño americano, como es el caso de estas dos personas, estos dos cuerpos que fueron encontrados en las aguas del río Bravo. Pero hay otros, Pedro, que tú estuviste presente, sobre estos migrantes que sí llegaron ahí a sus objetivos, y pues agradecen, ¿verdad?, el haber llegado, se hincan. Sí, nos tocó narrar el momento justo cuando un grupo de migrantes iba cruzando hacia lo que es el río Bravo, o sea, la Unión Americana, y cuando llegaron al medio, hay un islote, ahí por el Puente Negro, ahí llegaron al islote, se hincaron y empezaron a alabar a Dios, dándoles las gracias porque ya los había dejado llegar hasta ese lugar, y les faltaba todavía la mitad, que todavía estaba más complicada esta situación. Por fortuna todo ese grupo llegó sin problemas al lado americano y ya están bajo la custodia de las autoridades. Esto fue lo que captó el ente de Cuarto Poder Noticias hoy por la tarde aquí entre Piedras Negras y Golpaz. Buenas tardes, amigos de Cuarto Poder. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde lo que es las inmediaciones del río Bravo, aquí donde a diario se ven estas imágenes que están a mis espaldas. A diario cruzan cientos de migrantes por la frontera entre Piedras Negras y Golpaz, y están realizando esta situación porque ellos quieren llegar al sueño americano, pero están arriesgando la vida. Usted, no sé si mi camarógrafo pueda enfocar a este grupo, a esta familia que está arriesgando su vida para poder cruzar a la Unión Americana. Nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Son situaciones que se dan a diario en la ciudad de Piedras Negras, en la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras, donde cientos y cientos de migrantes a diario están cruzando el río Bravo. Solamente esperan un descuido de las autoridades para poder cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos y poder cumplir con su sueño, que es llegar hacia la vecina ciudad de Eagle Pass o hacia la nación más importante del mundo. En este caso es
Estados Unidos. Podemos ver y apreciar que ahí está hincado, rezando. Este hombre con su familia llegó a este islote y bueno, ahí está hincado y rezando, alabando a Dios junto con su pareja, que ya llegaron hasta ese lugar. Ya están a la mitad del camino para poder cruzar y llegar a tierra americana, donde en estos momentos, repito, esta familia está dándole gracias a Dios por haberle permitido llegar hasta ese punto, pero va a lo más difícil. Todavía les queda un largo camino que recorrer y usted puede apreciar que ya está arrastrando a una persona que va nadando la corriente porque está muy fuerte en estos momentos. Hay que recordar que están haciendo un trasvase de la presa de la Amistad a la presa Falcón por el río Bravo, y esto está causando sin duda que la corriente sea mucho más fuerte en estos momentos sobre el río Bravo. Ahí está esta familia, dice adiós, está diciendo adiós, está hasta enviando besos esta persona porque está contenta, feliz de haber llegado hasta la mitad del río Bravo y para poder llegar también a su sueño americano. Ahí van a empezar a emprender la carrera entre la vida y la muerte, que es este río Bravo, que ya ha cobrado la vida de más de 30 personas en lo que va de este primer año, y que se están registrando a diario, se está ya hallando cuerpos sin vida de personas que intentan cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Podemos ver estas imágenes que le estamos nosotros narrando en vivo y no sé si podemos hacer un paneo. Acá hay otras personas, hay cientos de personas también en sus vehículos, otros vienen, están allá postrados en la orilla del río Bravo, algunos con la intención también de cruzar hacia la Unión Americana, pero sí podemos apreciar de que hay ya familias enteras que vienen a ver ya algo cotidiano en las que son a estas horas de la tarde, que ya son las 2 de la tarde con 15 minutos, de lo que está pasando en las inmediaciones del río Bravo. Esta familia que la está pensando, allá de aquel lado podemos observar a un elemento de la Guardia Nacional de Texas que está esperando prácticamente. Se habla de que en estos momentos, porque todavía no está derogado este artículo 42, que estaba por la pandemia, se deroga hasta el 23 de mayo y es cuando ya van a poder recibir a todos y todos van a tener que estar de cualquier manera. Así es esta situación también. Buenas tardes, amigos de Cuarto. Bueno, pues estas historias las vamos a ver a diario y cada vez incrementa más la situación esta de migratoria. Ahí usted pudo observar que estaban los elementos de la policía, no les decían absolutamente nada, estaban ellos nada más verificando de que no se diera una situación fatal, o que se estuvieran ahogando a alguien para poder hablar a los sistemas de emergencias y que fueran ayudados o rescatados estas personas. Pero por fortuna todos lograron, la mayoría logra cruzar. Sí, con bien, pero hay unos que desafortunadamente, como los dos estos que les dimos a conocer hoy, que no logran su sueño americano. Así es, son las 7:25, es la hora correcta, 7:25, la temperatura en 34 grados centígrados. Tenemos más información y es que el gobernador de Texas, Abbott, bueno, él cumplió con este miércoles su amenaza, como bien lo dijiste, pero él cumplió su amenaza, enviar a la capital de Estados Unidos los migrantes, usted puede ver en pantalla este autobús con migrantes de Texas, llegó a Washington y pues ahí el presentador de Fox News, tuiteó una foto de este autobús estacionado a unas cuadras del Capitolio, así que pues está cumpliendo su amenaza. Sí, su amenaza, ¿no? De llevar a los migrantes hacia el Capitolio, ¿no?
Es que es una manera de presionar, obviamente es una manera de presionar, y sobre todo para que pues le hagan caso y tomen cartas en el asunto sobre esta ola de migrantes que se está viviendo y que pues a diario intentan cruzar a la Unión Americana, y hay muchos que no logran llegar, y hay muchos que sí, que son los que por ejemplo van en ese autobús. Bueno, pues esperemos de que no pase a mayores y que esta situación no se convierta en una problemática más intensa entre el gobierno de Texas y el gobierno de Biden, que es el presidente de los Estados Unidos. Vamos a otra información, porque los que se quedaron ahora sí que sin autobús, pues fueron los trabajadores de Fujikura. Otra vez los olvidaron. Pero ¿cómo se les puede olvidar? No entiendo. No, yo digo que hay una mala coordinación. Posiblemente una mala coordinación. O habría que revisar a la empresa que presta el servicio, porque ya son muchas las veces que estos trabajadores se quedan en la madrugada sin poder ir a sus casas a tiempo, porque simple y sencillamente los camiones no van. Oye, y me imagino que le rebajan el día. Son los del turno de noche. Los que van saliendo. Son los que van saliendo. Sí, los que van saliendo. No llegan hoy y les van a creer en su casa que no llegó. Pues ese es el problema, licenciada, que pues ellos tienen que llegar a una hora a su casa, y que el servicio de transporte está dando mucho que desear, al menos el que tiene contratado la empresa Fujikura, ¿no? Porque cada empresa tiene un servicio de transporte, servicio que se ha logrado a través de las se quedarían a peticiones que ha hecho lo que es el sindicato, ¿no? ¿Dónde se quedarían esas personas o doblarían turno? Muchas son de los 5 manantiales. Por eso te digo. No, pues yo creo que les tuvieron que llevar un camión de refuerzo, ¿no? Para poder trasladarlas hasta su municipio. Sí, tuvieron que... Pero pues esta situación por lo pronto no puede seguir. Se da y se está dando mucho, cada vez es más repetitivo esta situación de esta empresa Fujikura, que no está cumpliendo con el transporte. Bueno, la empresa que le está prestando el servicio no está cumpliendo con el transporte, y pues esto hace perder el tiempo. Imagínense, llegan, si regularmente a los 5 manantiales, ¿cuánto tiempo te gusta? ¿Cuánto? ¿Una hora? 40 una hora minutos. más o menos. O sea, sales a las 2, llegas a las 3, te duermes a las 4, te levantas a las 10, pues ya no dormiste. Ya no dormiste. ¿Ya no dormiste nada? No. Y luego en ese mismo día, a las 4 de la tarde, 3 y media, tienen de regreso. ¿Ya estás agarrando el camión otra vez? No, pobre gente, definitivamente. Si es que llegó el camión allá. Tiene usted toda la razón, ingeniero. Tenemos más información, siendo las 7:29. En otro orden de ideas, fíjese que también se incendia otro domicilio, pero esto allá en la ciudad de Acuña, y es que pues al número de emergencia llegó este reporte donde se mencionaba un incendio a una casa habitación que está ubicada en la calle Manuel Acuña, 1432 es el número de la casa. En el lugar, pues los oficiales municipales se entrevistaron con el propietario de este domicilio, Luis González Torres, quien mencionó que se encontraba regando las plantas afuera de su casa cuando se fue la luz, y acudió a checar los fusibles tratando de encenderlos, por lo que pues al hacer esta maniobra empezó a hacer cortocircuito, y eso fue lo que ocasionó el incendio de esta casa habitación. Así que pues hay que tener cuidado con todo esto, Pedro, porque pues él estaba fíjate, o sea, ¿te imaginas que el señor hubiera tenido un accidente porque estaba en contacto con agua? Fíjate, y fue a checar los fusibles, y pues resulta que ya maniobrando con esto, pues resulta de que hizo este corto, y puedes ver en la imagen que sí hubo daño de consideración. Sí, pues prácticamente toda la vivienda, ¿no? Como la del día de ayer. Exactamente. Que se consumió prácticamente en su totalidad esta vivienda. Lamentablemente esto está pasando también allá en Ciudad Acuña. Déjeme darle a conocer, licenciado, ¿usted recuerda lo de los peces en el río Escondido? Yo pensé que ibas a cantar la canción de los peces. No, usted, no, ese es
Beben y beben, no, Sí. en diciembre. Ajá. Sí, recuerda sí. lo de los peces que murieron En una el gran arroyo. cantidad, sí. Bueno, en el chisguetito de río que queda, ya no lo acabamos, el río escondido. ¿Qué pasó? ¿Hicieron alguna investigación? Ya el CIMAS está realizando una investigación por la problemática de aguas negras que están desembocando en el río escondido y aparentemente es la causa de que se estén muriendo los peces. O sea, lo que dijimos, Usted no o sea, le quiso hacer caso al ingeniero, el ingeniero ya había dicho eso. ¿qué dijo? Eso, que las aguas negras eran lo que estaba Como lo que estaba matando a los peces en el río no, escondido. sí, o sea, como una Entonces contaminación, el río ¿no? está seco. Ujú. Lo que corre son aguas negras. No, pues toda la contaminación para los peces. Y ya lo está viendo el departamento de CIMAS a ver esas descargas de dónde son, de qué vienen, de qué empresa pueden ser, o si son descargas de las casas de habitación que están a un costado del río. Ya está investigando esto y platicamos el día de hoy con Guillermo Ruiz Guerra, que es el gerente de CIMAS de Piedras Negras, y esto fue lo que nos dijo. Rápidamente, aquí tenemos un colector, una línea de drenaje que vienen con sus pozos de visita, que es todo lo que descarga de toda la parte desde Acoros, año 2000, aproximadamente año 2000, todo lo que es la Constancia, Villas del Carmen, toda la parte alta de la ciudad. Es un pozo de visita que ya está realizado hace muchos años, que pasa a traviesa por algunas partes altas, algunos ranchos de la ciudad de aquí de Piedras Negras, y bueno, pues que va a descargar toda la parte también de Villa de Fuente, y de Villa de Fuente pues se van hasta los cárcamos de el Cárcamo 3, y ahí es donde descargan a la planta tratadora de aguas residuales. Entonces, pues si se fijan, todo Piedras Negras está interconectado con su línea de drenaje. La situación aquí fue que hubo un taponamiento, que es el que estamos trabajando, realizando, y como son partes que están en el monte, en esta parte donde están ustedes ahorita, donde estamos presentes, pues que vienen siendo después parte pasando lo que es el arroyo escondido, es donde se está teniendo este derrame de desechos, que ya tiene varios días y que hemos estado ocupados con el personal de CIMAS trabajando para poder encontrar el punto exacto en donde se pueda solucionar la situación o el problema. ¿Cuál es lo difícil? La comparación que podemos hacer, la dificultad que hay de aquí y hacer este trabajo en la ciudad. Pues que la ciudad sabes de bien a bien el punto exacto de una cuadra a otra cuadra por una calle donde pasa la línea de drenaje, donde pueda solucionar el problema. Y aquí en esta parte pues es estar viendo en terracerías, es estar solicitando permiso a los ranchos para poder entrar y para poder encontrar los puntos exactos en donde se puedan encontrar estos taponamientos que hay de pozos de visita. Pozos de visita, ahorita ya encontramos en la radiografía que nos dan, son 2 pozos de visita donde se tiene el problema, entre 2 pozos de visita y pasa la línea de drenaje. Ahorita estamos con la retroexcavadora encontrando el punto exacto en donde pudiera estar este pozo dañado, esta parte dañada, y poder solucionarla y reponerla rápidamente para evitar pues el derramamiento rápidamente. Bueno, por si a usted le dan ganas de ir a pescar, pues ya sabe en qué están nadando esos peces, por eso están muriendo. Y bueno, lamentablemente esto está pasando en la ciudad de Piedras Negras. Yo creo que es un problema añejo, Sí, pero nadie le definitivamente. quería entrar a esa situación, Sí. porque este río ha presentado ya en otras ocasiones Y la misma el problemática. problema de peces muertos. No es la primera vez que se da a conocer esta situación, pero hay que ver de dónde vienen esas descargas, si algo tienen que ver algunas empresas que están por ahí, o qué es lo que está pasando, ¿no? Porque o si hay una tubería rota, o Algo que está ocasionando esto. Por si que la no hay verdadera agua. problemática que está No hay agua y la que hay pues están Contaminada. contaminadas. Está contaminado. También el Bravo tiene muchos descargas de aguas residuales. No, pues sí, hay que tomar cartas en el asunto. Siendo las 7:35 tenemos más información para usted. Y fíjese que solo 5,000 vehículos chocolates se han registrado en Coahuila. Esto pues aprovechando que ya se pueden regularizar. Y pues se están invitando, exhortando a aprovechar este beneficio lo antes posible para evitar alguna autoridad embargue su unidad. Si necesita alguna asesoría, le vamos a proporcionar este número donde usted se puede comunicar, 878-70
36990. Bueno, dice que en una hora se puede legalizar su unidad. Esto lo informó Oscar Martínez. Vámonos con él para que detalle la información. Que está bloqueado quien viene son las placas. En Saltillo ya están trabajando normalmente. Y ahí Repube y con cita van y dan las placas. Lo que yo le sugiero a la gente es que pues legalice su vehículo. Y después de legalizado ya no puede ser sujeto a embargo por ninguna autoridad. Ya el vehículo está legalmente en el país. Previamente solamente le faltarían sus placas. Que no dudo que aquí en 15 días no se actualice todo esto. Entonces es donde está teniendo... No ha habido módulo de registro público vehicular, ni ha habido forma de sacar las placas porque Recaudación de Renta está esperando que le digan cómo sacar el engomado del registro público vehicular que es necesario para poder plaquear. ¿Sigue siendo engorroso el trámite? No es muy fácil, pero mientras no exista ese módulo, no pueden plaquear. Nosotros estamos haciendo la legalización de los vehículos, tardamos una hora, y podemos hacer la cita en Saltillo, pero aquí todavía no se pueden Piedras. Tenemos entendido que en Monclova próximamente, hablé con el recaudador de aquí de Pioneers y él me dice que también está en espera de Saltillo, que aproximadamente unos 15 días más estará trabajando normalmente aquí en la ciudad de Piedras Negras. Aquí es un conocido ex casino aquí de Piedras Negras, atrás de un conocido hotel, City Express, aquí pueden venir. Y los asesoro, cualquier persona también que tenga extraídos sus documentos. No es necesario el título para hacerse mexicano. Hay dos formas de hacerlo si no tienen el título original. Es fácil esto. Y pues 878-70-36990 es mi teléfono. 878-70-36990. Y cualquier persona que tenga una duda, pues que cuente con nosotros. El apoyo se le da y no se paga hasta que tenga su trámite listo. Yo creo que aproximadamente unos 5,000 vehículos en el estado, que apenas va tomando auge esto. La gente está muy, vamos a decir, muy confundida porque le interesa también sacar sus placas. Es lo que le interesa, entonces dice, bueno, pago, yo quiero mis placas luego, entonces pero está esperando que ya esté el módulo de Repube y de lo que es las placas para poder ya ir a pagar su trámite o buscar un asesoramiento como en este caso que lo estoy haciendo yo y hacer su trámite correspondiente. De hecho, yo salí en un carro ya legalizado y en la carretera previamente Guardia Nacional me pidió los papeles, se les enseñé y dijeron, hay una forma de checar con QR es un tipo de pavimento y ahí se dan cuenta que es correcto y solamente me dijeron pues que hiciera el trámite en Saltillo para sacar mis placas y no fui molestado para nada. Que está bloqueado quien viene son las placas. En Saltillo ya están trabajando normalmente. Y ahí Bueno, si usted no ha regularizado su vehículo chocolate, hágalo antes de que alguna autoridad lo vaya a decomisar. Sí. Porque no tardan en empezar los operativos. Mejor hágalo de una vez. Váyase con Oscar Martínez ahí para que le puedan regularizar su vehículo. 878-70-369-90. 878-70-369-90. Es una buena Oscar oportunidad, Martínez. ¿verdad? Es una buena oportunidad para aprovechar este beneficio y luego una hora. En una hora, rápido. Pero Rápido. queda, pero rapidísimo. El que ya arregló también el problema, al menos en la frontera con Nuevo León, es el gobernador de Nuevo León. Se reunió con Greg Abbott, quien es el gobernador de Texas, y se anunció que la medida de seguridad en el cruce por el puente internacional de Colombia va a regresar a su condición normal ante las medidas implementadas por el gobierno de Nuevo León. Así que van a regresar las condiciones normales para Colombia, Nuevo León, que es donde es un crucero muy pero muy importante comercial, ingeniero. Entonces ya se arregló, al menos por Colombia. Ya se va a poder puede pasar de manera normal, sin estas revisiones que estaba haciendo el DPS, pero nomás dijo Nuevo León, queda Tamaulipas, queda Coahuila, queda Chihuahua, ¿qué otra frontera? Bueno, de hecho, por eso... ¿Cómo? Sonora, Baja California. Por eso enviaron la carta. ¿Te acuerdas que nos llegó el comunicado ayer del gobierno del estado donde pues están pidiendo esto de que pues agilicen este tráfico? Pero el gobernador de Texas sí recibió a... ¿Cómo se llama este niño virtual? A Samuel García, el gobernador virtual.
Pues también iba ahí su firma, tengo entendido. También Pero también iba su firma. recibió al gobernador de Nuevo León, Y ya arregló la situación por pero ahí. no recibió a los otros gobernadores. Pues hay que ver esa situación. Bueno, pues al menos ya por Colombia ya van a pasar las mercancías libremente. Acá nosotros se nos va a quedar todavía el problema. Todo esto por esta semana. No sabemos si ya a partir de la próxima se regularice todo esto, pero la verdad es que ya se está perdiendo muchos millones de dólares por esta situación que se está generando, por estas revisiones tan meticulosas que tiene el DPS en las fronteras. Así es, son las 7:41. La temperatura es los 34 grados centígrados y tenemos más información. Y tras el anuncio del presidente de la República de que las vacunas contra el COVID-19 caducarán en este mes de abril, se activó una jornada especial de vacunación en donde se unieron tanto la Secretaría de Salud Estatal y el Instituto Mexicano del Seguro Social y también el ISSSTE, para la instalación de 4 módulos fijos, los cuales darán el servicio de unos días indistintos, declaró la servidora de la Nación, Margarita Villa. Ella dio a conocer esta información y también dice que se acaba de dar un por hecho a partir de la fecha, pues el único módulo será el del ISSSTE. Bueno, vámonos con ella para que nos detalle toda la información. Como ya lo sabe, ¿verdad?, la ciudadanía, ese es un módulo que se va a poner ya fijo aquí en el ISSSTE. Entonces, aquellas personas, todavía aún así, chicas, llegan personas que no tienen ninguna dosis, entonces andan buscando, entonces, para toda la ciudadanía, ¿verdad?, va a ser un módulo fijo que pueden venir aquí a vacunarse, todos los rezagados, aquellos que por algún motivo especial, ¿verdad?, no se pudieron vacunar, y también aquellos, ¿verdad?, que no tienen ninguna dosis. Próximamente vamos a tener también un punto de un módulo donde se va a convocar, ¿verdad?, a todos aquellos que pues por alguna cosa especial, ¿verdad?, no acudieron, pero este lugar, el ISSSTE, ¿verdad?, va a ser un punto fijo. Ahorita la indicación que tenemos, vamos a estar todo el mes aquí. Entonces, pues se hace otra vez nuevamente, ¿verdad?, la ciudadanía. Yo les pido, ¿verdad?, de favor, ¿verdad?, es muy importante que cuidemos nuestra salud, ¿verdad?, y que pues esta vacunación es muy importante, ¿verdad?, para lo mismo, para la salud. ¿Qué horarios van a estar manejando? Vamos a estar aquí de 9 a 1. Esta semana va a ser hasta el jueves y la próxima semana se continuará todo de lunes a viernes. Cada una de las personas que acuden se les pide su registro, se les pregunta qué dosis tienen y así es como se les va a ir atendiendo. Es muy importante, ¿verdad?, que ellos traigan su comprobante de vacunación, aquellos que ya tienen una dosis o dos, con su documento, aquellos que vienen por el refuerzo. Es muy importante decir cuáles son las vacunas que se les aplicaron. Bueno, ahí está la información. Déjeme darle a conocer, el sacerdote Héctor Daniel Rosales Vázquez dio a conocer que sobre las nuevas disposiciones realizadas por parte de la diócesis de Piedras Negras para la celebración de las misas, en donde confirmó que a partir de la fecha se determina que los espacios físicos tienen un aforo de 100%. Por la entrada del templo es obligatorio el uso del cubrebocas, se eliminan los protocolos como tapetes sanitizantes, toma de temperatura, uso de gel es opcional, dice el sacerdote Héctor Daniel Rosales. Comunicado: celebrar al Señor es en la Pascua nuestra fuerza. Con la confianza puesta en Él y progresando en nuestra reactivación pastoral, doy las siguientes normas para la celebración eucarística. En espacios físicos es posible ocupar el 100% del aforo. Entrada del templo. Es obligatorio el uso del cubrebocas durante toda la celebración. No es necesario filtro de sanitización, tapete sanitizante, medición de temperatura, gel antibacterial. Este último se tendrá disponible para quien guste. Cantos. Se pueden entonar todos los cantos del ordinario: Señor, ten piedad, gloria, aleluya, Santo Cordero de Dios. De igual forma, los que acompañan diversos momentos de la celebración: entrada, ofertorio, comunión y salida. Moniciones puede haber.
Procesiones. Puede haber de entrada, ofrendas y salida. Distribución de la Sagrada Comunión. El sacerdote es el ministro ordinario de la Sagrada Comunión, si no está impedido. Es auxiliado por los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Para ello, debe usarse el cubrebocas. Los fieles deben formarse para recibirla. La comunión se distribuye como el fiel lo solicite, ya sea en la mano o en la boca. Se pronuncian las palabras, el cuerpo de Cristo, y el fiel responde amén. Oraciones. No omitir la oración universal los domingos. Continuar con la oración por las vocaciones después de la comunión. Contacto físico. Se evita en el rito del Padre Nuestro y de la Paz. Ministerios en la liturgia. Reactivar los grupos de monaguillos. Pido que se observen las presentes normas, viviéndolas en espíritu sinodal en nuestra reactivación pastoral. Estas normas están vigentes hasta nueva instrucción. Pueden modificarse por solicitud de la autoridad sanitaria. Que celebrar al Señor nuestra Pascua fortalezca en la alegría a nuestra Iglesia diocesana. En el Obispado de Piedras Negras, a los 11 días del mes de abril del año del Señor 2022. Omnia in Caritate, Alonso Gerardo Garza Treviño, primer obispo de Piedras. Bueno, ya regresamos siendo las 7:47 de la tarde, 7:47, y tenemos más información en otro orden de ideas. Bueno, el pediatra Jesús Ribeño, Monarres, él dio a conocer que es en esta Semana Santa, fíjate Pedro, que se presentan más accidentes en menores, y esto es debido al descuido de los padres. Bueno, cabe mencionar que en estos días, Pedro, pues se supone que están de vacaciones, están más tiempo en la casa, bueno, aunque están en la casa desde la pandemia, pero pues resulta que también ya salen, como se reactivó las actividades, pues ya salen a pasear, me imagino que van a ir a día de campo o algo, y hay a veces descuido de los padres de familia y se presentan estos accidentes, y eso es lo que dice el pediatra. Vámonos con él para la información. Los estudios que tenemos a nivel internacional dentro del área de pediatría se han concluido que el 99% de los accidentes pudieron haber sido prevenidos, y por lo tanto la responsabilidad de estos accidentes recae directamente en el padre o en el tutor. Definitivamente hemos visto cómo el uso del celular ha favorecido al incremento de los accidentes. A nivel nacional nos damos cuenta, principalmente en el área de la pediatría y más en la institución pública, que empezando el primer día santo, el jueves santo, y hasta el domingo de resurrección, vemos cómo se incrementa de una manera importante los accidentes en los menores, ¿verdad? Entonces sí, es una situación que hacer un llamado a nuestra comunidad. Finalmente Piedras Negras es una gran familia, nos hemos dado cuenta a través de las redes, de los noticieros, ¿verdad? Siempre estamos listos para apoyarnos, y el Hospital General Salvador Chavarría pues no es la excepción, de querer invitarlos a que cuiden a sus niños, que disfruten mucho este tiempo, que sea un tiempo también de meditación, pero sobre todo si van a tomar un tiempo de esparcimiento, tengan siempre a la vista a los hijos. El celular puede esperar un rato, ¿verdad? Pero los accidentes pueden ser prevenidos de una manera oportuna y que no ocurran si papá, si mamá, si el tutor o la persona responsable del menor está ahí para resolver ese problema antes de que se... Bueno, ahí está la información. Hay un boletín, licenciada, el día de hoy por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, que a continuación usted le puede dar lectura de favor para que la gente esté pendiente de este boletín informativo que nos da a conocer el Sistema Municipal de Aguas de Piedras Negras. ¿De qué se trata, licenciada? Claro que sí, mira, lo que
nos mandaron, es el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, informa que por instrucción de la alcaldesa, la licenciada Norma Treviño Galindo, desde hace 48 horas, pues se trabaja en la localización de taponamiento procedente de colectores y pozos de visita de la parte alta de la ciudad, la cual abarca la colonia Acoros, Año 2000, La Constancia, Villas del Carmen, Villas de Fuente, entre otras. Es importante destacar que la instrucción precisa de la alcaldesa es atender y dar solución a la brevedad. La localización de taponamiento se dificulta porque pasa por diferentes ranchos y terrenos. Ya han sido ubicados algunos taponamientos y se procedió a realizar los trabajos correspondientes de desasolve, exactamente, para evitar que se prolonguen los derrames de aguas residuales. CIMAS seguirá trabajando las próximas horas hasta solucionar por completo dicha situación. De la misma manera, exhortamos a la ciudadanía para hacer un buen uso en la red de drenaje, siguiendo las recomendaciones, evitando arrojar basura y grasas a la red. Hasta la fecha se encontró que los taponamientos antes mencionados son productos del mal uso de la red de drenaje por parte de los usuarios. Y estas aguas van directamente al río Escondido. Que es donde encontraron los peces. Sí, porque está en la parte alta, escurren hacia el laguito, ajá, y luego del laguito ya toman hacia lo que es Villa de Fuente. Sí. Que es acá donde encontraron los peces muertos, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ahí está la información. Pues lo importante qué bueno es que ya atendieron esta petición, esta sugerencia, esta, pues ahora sí que necesidad que se tenía para localizar esta fuente de contaminación y evitar que se siga contaminando este río, y el exhorto también a la comunidad para que usemos de una manera ordenada, una manera correcta los drenajes de Piedras Negras. Sí, porque, sí. cómo le echan cosas, en serio. Sobre todo grasas, ¿verdad? Veras. La grasa, los residuos. Grasa, residuos, llantas, aceites. Todo. De todo, De todo. de todo le echan. Pero en fin, ni hablar. Vamos con información también con Guillermo Ruiz Guerra. Fíjese que ya concluyeron la instalación de 3,400 micromedidores en la ciudad de Piedras Negras. Si usted llegó un día a su casa y dijo, caray, ¿medidor ¿ya nuevo? tengo medidor? Pues es que había un programa por parte del CIMAS para colocar 3,400 micromedidores, que esas personas estaban pagando pues un servicio, una cuota normal. Ajá. No estaban pagando el agua que en realidad se gasta, ¿no? Es Y bueno ahora tener medidor. van a tener que pagar lo que en realidad se consume. Vamos a escuchar a Guillermo Ruiz. Pues bueno, comentarte que ya una vez que se puso en marcha el programa de instalación de medidores, que fueron 3,400 medidores que se instalaron nuevos aquí en la ciudad de Piedras Negras a través de un programa PRODER que se maneja cada año. Pues bueno, llegar a la etapa final de esta instalación de 3,400 medidores, donde se va a eficientizar más el sistema del área comercial que tiene CIMAS Piedras Negras. Y bueno, es una forma en la que estamos trabajando para poder hacerlo, es la indicación que nos ha dado la alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, para poder contemplar y complementar pues la parte eficiente que debe tener siempre CIMAS en el área comercial. Esto también pues viene a generar un cobro justo para los usuarios, tanto a los usuarios de uso doméstico como comercial, para que realmente pues se cuente y se tenga lo que realmente se consume. Muchos de ellos son la Colonia Gobernadores, en Colonia Las Haciendas, en Colonia Los Montes también, Lázaro Cárdenas, Tierra y Esperanza. Fueron uno de los sectores donde se implementó este programa de micromedición, que se instalan con esos 3,400 medidores. Bueno, ya regresamos siendo las 7:55 minutos, 7:55, y también tenemos la información. Fíjate, te comento, Pedro, que pues con gran éxito se llevó el programa Llantatón, y es que ha generado muy buena respuesta. En la primera semana en el centro de acopio se han contabilizado cerca de 6,000 llantas. Esta información la dio Juan Olvera, y pues resulta de que pues dice que esta cantidad se recabó nada más en la primera semana. Van los padres de familia
que ellos escogen, Pedro, qué premio quieren, ya sea una bicicleta o sea una tablet. Yo casi estoy segura que están optando por una tablet, ya que en la actualidad pues es muy necesaria para los niños que también toman clase en línea. Así que pues vámonos con él para que nos detalle la información. Que lanzó la convocatoria la licenciada Norma Treviño, el llantatón, que consiste en la recolección de llantas. Está enfocado para las niñas y niños nigropetenses, en el cual hace un par de semanas se llevaron los registros en los que los padres de familia acudieron para entregarles su folio, registraban a su hijo o hija, nos decían qué edad tenían y escogían si iban a querer una tablet o una bicicleta. Para poder ser acreedores a este premio que otorga la licenciada Norma Treviño, la meta son 100 llantas a recolectar por cada uno de ellos y los cuales serán acreedores a este premio. Al momento, al cierre de la semana que arrancó el 4 de abril el centro de acopio enfrente del Palacio de Justicia, al sábado, la primera semana de este centro de acopio, se han recolectado casi las 6,000 llantas, en la que va muy bien. Van en promedio 44 niños que ya cumplieron con la meta. Es muy buena respuesta la que hemos tenido por parte de las niñas y niños que sus padres los registraron. Y bueno, todavía tenemos un par de semanas más para que se cierre este centro de acopio, para que el resto de los niños y niñas registrados puedan cumplir el acopio de 100 llantas para verse beneficiados con el regalo que... Hay más información para usted en esta tarde a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Déjeme darle a conocer que hace un mes inició con los expedientes para escrituración de las viviendas que se inició en la colonia Gobernadores, el Edén. Actualmente están en la colonia Lázaro Cárdenas. Se recaban los expedientes y se hace llegar a Certuc. Es una problemática de Lázaro Cárdenas, oiga, que tiene años y años y años y no se ha podido solucionar porque las gentes que tienen el poder de la señora Garza, pues están haciendo su agosto. Pues vendiéndolos, sí. Primero era un precio y luego les cambian a otro precio. Ya cuando acabas de pagar ese, dicen no, ahora es más caro. Sí. Y me tienes que pagar esto, si no, no te firmo. Lo que sí se ha resuelto, ya ves que está en varios sectores, en uno de los sectores pues ya escrituraron y todo, así que van por partes. Si viviera la señora Garza se vuelve a morir. Sí, es de la vergüenza que le da. Eso es lo que te iba a comentar. En una etapa pues ya se logró la escrituración, hay otras que están haciendo esto. No, o sea, es una problemática. Es un problemática. Nunca va a sacar dinero y dinero y dinero de estas personas que tienen el poder. Cada vez que termina alguien de pagar, pues le piden otra cantidad y dicen, no, pues sale como quieras, si no, no te firmo. Pues esperemos que con este programa sí se pueda dar alguna solución. Si supiera la señora Garza las arpías y los alacranes que a quien les otorgó el poder, se salía de la tumba. Nadie sabemos para quién trabaja. Vamos a escuchar esta información. Así es, bueno, iniciamos ya más o menos hace un mes en lo que es la colonia Gobernadores, ahí a través de un convenio con el Instituto Estatal de la Vivienda. Ahí se recabaron 60 expedientes, los cuales, bueno, están en trámite. Posteriormente seguimos en la colonia El Edén y actualmente en la colonia Lázaro Cárdenas, donde vamos por etapas para llegar ahora sí que a todas las familias que les falte su escritura. Y tratarlos de manera más personalizada. Ahí más o menos llevamos un estimado de 40 expedientes, ya que la gente pues se acerca a preguntar requisitos, a veces les falta algún documento, sin embargo estamos abiertos para apoyarlos, a complementar los mismos y a acercárselos Bueno, vamos a darle a conocer que hoy se puso en marcha por parte de la alcaldesa de Nava el programa de fortalecimiento al adulto mayor, donde más de 400 adultos obtendrán este beneficio. Necesitan el apoyo de nosotros para poder alimentarse y en este caso se les va a proveer de una despensa mensualmente. Otro de los requisitos pues que sean adultos mayores del municipio de Nava, que presenten en los módulos de recepción de solicitudes, que es la Casa de la Cultura, el DIF municipal, la Biblioteca del Valle, la Biblioteca de la Colonia 2 de Agosto, las oficinas de Cedesol y también la Dirección de Atención Ciudadana. Me acompaña don Ricardo
Armendáriz, quien es el director de Desarrollo Social, y la regidora Diana Leticia Maya, quien es la comisionada en asistencia de la familia. Entonces, a través de ellos estamos coordinando este programa. Van a acudir a esas sedes de recepción de solicitudes y pues los requisitos son mínimos. Una fotografía, copia del comprobante de domicilio, de su CUR, y llenar una solicitud, un estudio socioeconómico ahí que les van a hacer algunas preguntas para saber las condiciones en las que vive ese adulto mayor que se presente en alguno de estos espacios municipales a solicitar ese apoyo. En el caso que ellos no puedan acudir por enfermedad, por alguna cita médica a recibir su despensa, que acuda a algún familiar cercano, que ellos ahí donde llenen su solicitud, ahí van a poner el nombre del familiar que pudiera acudir en su representación a recoger ese apoyo. A partir del día de hoy hasta el 22 de abril. Y ya nosotros, un comité hará los análisis pertinentes para seleccionar los 400 beneficiarios y será del 25 de abril. Pues ya nos vamos, me da mucho gusto haber estado con usted durante esta hora para darle a conocer la información importante a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Mañana es Jueves Santo, pero nosotros seguimos trabajando porque la noticia no para, la noticia no descansa y nosotros tenemos un compromiso con usted, que es darle a conocer la información veraz y oportuna, como siempre lo hemos hecho a lo largo de los años a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya nos vamos, licenciada. Ya nos vamos, pero gracias a usted por la amable atención y le sugerimos activar la campanita. Gracias a KFC, a Supergas, a Gasco, a Triturados de Piedras Negras también por la confianza del patrocinio de este espacio informativo, Zapatería Edgar también, a Clínica México, todos nos apoyamos en conjunto, ¿no? Mueblería Guillén. Mueblería Guillén, de Fito Valdés. Gracias, ingeniero Juan Carlos, a Patricio Rodríguez, a Juan Saucedo, Marcos Bailón, Ana Margarita, pues ya nos vamos. Hasta el día de mañana, en punto de las 7 de la tarde. Buenas noches. Cuarto Poder Noticias. Cuarto Poder Noticias.